espero que todos se encuentren muy bien. Aquí estamos nuevamente con un café con raíces, abrigándonos con este frío. Y con una, ¿cierto? Con aroma a Torá, que nos va a ayudar a poder entender hoy día la lectura. Hemos estado estudiando estos días, ¿cierto? Acerca de la parashá Shelach Leja. Ve por ti o ve por tu cuenta, ¿cierto? En la cual hemos visto ya algunos procesos y procedimientos y situaciones que han pasado durante esta parashá. Pero para comenzar vamos a tener un momento de oración. Vamos a pedirle al Eterno, ¿cierto?, que nos sea dirigiendo en esta ocasión. ¿Ya? Amén. Te invito. Padre amado, Señor, gracias porque tú eres un Dios amoroso, generoso, Señor. Un Dios en el cual está sujeta todas las cosas, Señor, nuestra vida. Gracias, Padre, por tus enseñanzas. Gracias, Padre, porque podemos aprender cada día, Señor, cómo tú quieres que guiemos nuestra vida, Señor. Te pido que bendigas a cada persona que nos acompaña en estos estudios. Ayúdanos, Señor, a crecer juntos en tu conocimiento y juntos en la obediencia, Señor, porque no sacamos nada con aprender si no obedecemos, si no lo ponemos por obra. Bendecimos, Señor, la tierra de Israel en esta hora y pedimos, Padre, que tu shalom esté con cada uno de ellos. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, como decíamos, ¿cierto? Esta es la última aliyá, la séptima aliyá de la parashá Shelach Leja. Y la vamos a encontrar hoy día en Números, capítulo 15, del versículo 27 al versículo 41. ¿Ya? Esta parashá, ¿cierto?, es la parashá donde Moisés envía, junto, ¿cierto?, con la línea directiva, podríamos decir, de Israel, envía a 12 espías para inspeccionar la tierra, ¿cierto?, de Israel, la tierra que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto?, y que ya ahora ya estaba en un proceso ya de... Estaban ahí a las puertas. Claro, y estaban ya, ¿cierto?, en camino hacia esa tierra prometida. Y vemos, ¿cierto?, durante todo este periodo cómo sucedieron algunas situaciones en las cuales, ¿cierto?, algunas personas, o específicamente 10 de ellos, dieron malas, ¿cierto? Mal informe. ¿Ya? Entonces, podemos ver, ¿cierto?, que muchas veces las decisiones, nuestras propias decisiones, ya nos llevan a situaciones que son muy extremas, ¿cierto?, que alteran nuestra vida. ¿Ya? El Eterno permanece fiel y comienza nuevamente desde el principio para ayudarnos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. El Eterno, a pesar de toda la situación que se produjo, ¿cierto?, vemos cómo el Eterno les dice: ok, yo voy a darle una nueva oportunidad, ¿ya? Ustedes van a tener la tierra prometida, la que yo le, ¿cierto? Le prometí a Abraham. Exactamente, ustedes las van a tener. Pero, ¿cierto?, ahora empecemos a caminar y vamos colocando, ¿cierto?, algunas condiciones y algunas, ¿cierto?, algunas, podríamos decir, prácticas que yo necesito que ustedes hagan, ¿ya? Entonces, lo importante acá es que nosotros vayamos viendo o vamos a ver cómo el Eterno, ¿cierto?, en esta parte, en esta porción de la Torá, que es de Números, vamos a ver cómo Él indica alguna, ¿cierto?, en alguna situación, cómo debe actuar el pueblo cuando se presente esta situación que vamos a presentar ahora. Bueno. ¿Ya? Ahí en el versículo 27, ¿cierto?, al versículo 29, vamos a leer en primer lugar. Y dice: si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habita entre ellos. Una misma ley tendrá para el que hiciere algo por yerro. Claro. Para comenzar, ¿cierto?, en esta porción vamos a ver qué es lo que es yerro. Sí. En el original la palabra que es usada es shegagá, que es el Strong número 7684 y que significa falta o transgresión inadvertida, por accidente, por error, ignorancia y sin intención. A eso, ¿cierto?, la Reina Valera le coloca yerro, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál sería una situación de esta? Es que si alguien nos enseñó mal,
Por ejemplo, si el pastor o un liderazgo nos enseña mal, esa ya no es nuestra Hemos responsabilidad. pecado por hierro. Lo mismo pasa que si nuestros padres nos enseñó una acción en la cual nosotros creíamos que estábamos bien. ¿Me entiendo? Por esa equivocación, por ese error, por esa ignorancia, ¿cierto? Aún en esa ignorancia, el Eterno, ¿cierto?, le pide al pueblo que debe hacer una ofrenda por expiación. O sea, el pecado está presente sí o sí. Sí o sí. Aunque yo lo haya cometido por ignorancia. Exactamente. Sin Así querer. es. Pero el pecado está y yo soy responsable por ese pecado que yo cometí sin querer hacerlo, aunque me hayan enseñado mal, aunque yo no me haya dado cuenta, pero el pecado está y ese pecado necesita una expiación. Exactamente. En otras palabras, eso es. Entonces, este es un mandamiento que Dios le da a los hijos de Israel, ya al pueblo. Pero no solo a los hijos de Israel, porque acá sí, es importante decir que en el versículo 29 dice: el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habita entre ellos. Una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Exactamente. O sea, esto también nos lleva a nuestro tiempo que dicen, no, esas leyes son para los judíos. Pero acá el Padre, ¿cierto? El Eterno, dice que una misma ley para el que es nacido en Israel y para nosotros que en este caso somos extranjeros. Claro, es la misma ley que nos rige. Que hemos llegado, ¿cierto?, al Evangelio, producto, ¿cierto?, de haber conocido y de haber creído en Yeshua. Y esto también me lleva a pensar que si por equivocación nosotros antes no cumplíamos la ley, debemos, según lo que estamos leyendo acá, tener una expiación por hierro. Claro. Porque no sabíamos que teníamos que cumplir la ley. No habíamos leído bien la palabra cuando dice que una misma ley va para tanto el nacido en Israel como en el extranjero, claro, en nuestro caso. Y lo importante, ¿cierto?, es la ofrenda que se da, se ofrecerá una cabra de un año por expiación. Pero hermano, recordemos que eso era cuando estaba el tabernáculo, el templo, ¿ya? Pero hoy día tenemos a Yeshua. ¿Qué dice Yeshua? ¿Cierto? Si confesamos, ¿cierto? En primera Juan, ¿cierto?, 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Amén. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto?, aun cuando nosotros cometiésemos algún pecado por ignorancia, por error, ¿cierto?, porque fuimos mal informados, ya, pues, como dices tú, sigue siendo pecado. Igual hay que arrepentirse. Igual hay que arrepentirse, porque el pecado es pecado. No, acá no hay pecado, ¿cierto?, blanco ni pecado negro, sino que el pecado es completo de acuerdo a lo que la Torá sí lo dice. Y si lo dice, es que nosotros debemos cumplir. ¿Ya? Ahora en el versículo 30, ¿qué es lo que dice? Más la persona que hiciere algo con soberbia, aquí ya es diferente, ya no es con hierro, no es sin culpa. Más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural, otra vez lo repite, como el extranjero, ultraja a Jehová. Fuerte. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y menospreció su mandamiento, enteramente será cortado esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en un día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Yahweh dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Yahweh mandó a Moisés. ¿Ya? Aquí hay algunas cosas que me llaman la atención cuando dice, cierto, una vez más, que tanto para el extranjero como para el nacido en Israel. Y dice que el hacer este pecado, ¿verdad?, de soberbia, ultraja a Yahweh. Es fuerte. Claro. En esta parte de la porción nos indica cuando pecamos con soberbia, o sea, con conocimiento. ¿Ya? Sabiendo lo que estamos haciendo. Y más encima, ¿cierto?, si permanecemos rebeldes, ¿cierto?, a ese pecado.
Porque hay pecados, ¿cierto? Como recién veíamos que posiblemente a lo mejor no nos damos cuenta por alguna situación, pero cuando cometemos en forma deliberada, cuando nosotros sabiendo, conociendo a Yahweh, ¿cierto? Conociendo su ley, lo hacemos, eso ya es rebeldía. Ya, eso es iniquidad, porque en nosotros hay iniquidad. El pecado, ¿cierto?, es cerrar el blanco. Eso es pecado. ¿Ya? El pecado, entonces cuando usted va a tirar al blanco, ¿cierto? Usted tiene fijo que va a tirar al blanco. El problema de la rebeldía es cuando usted no mira al blanco. En vez de tirar al blanco, nos damos la media vuelta y apuntamos para otra parte. Eso ya es rebeldía. Y eso, acá en esta porción, el Eterno le dice al pueblo, ¿cierto?, que debe ser, primero debe ser quitado, cortado del medio del pueblo, ¿ya? Y tiene que ser, ¿cierto?, podríamos decir, de acuerdo al pecado, tendría que morir, ¿ya? Y da un ejemplo. Que irreversiblemente muera. Esto me recuerda, ¿cierto?, en el primer pecado de Adán y Eva, dice, porque si comiereis de este fruto, ciertamente muriendo morirás, Correcto. Dice en el Génesis. Y acá dice, irreversiblemente muera aquel hombre. Claro, lo que pasa es que acá ya del versículo 32, ¿cierto?, para adelante hasta el versículo 34, 35, ¿cierto? 36, da un ejemplo, ¿ya? De un hombre, ¿cierto?, que fue y cortó leña en Shabbat. Shabbat, ¿cierto?, es un mandamiento del Eterno que está dentro de las 10 palabras, ¿cierto?, emitidas por el Eterno en el monte Sinaí, ¿ya? En el día de reposo, ¿ya? Y lo hallaron, ¿ya? Y lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se debía hacer, ¿ya? La Torá no dice que el hombre tuvo arrepentimiento, acá en este ejemplo dice, no dice que tuvo arrepentimiento. Según, ¿cierto?, el Rashi, que es uno de los hombres sabios de la Torá, dice lo que lo hallaron, le advirtieron que esto estaba prohibido en Shabbat bajo pena de muerte. Pero él no hizo, porfiado, no hizo caso. O sea, acá vemos, ¿cierto?, el ejemplo de una persona que sabía la ley, sabía, que le advirtieron, claro, sabía lo que le correspondía y él no lo hizo, ¿ya? Según la ley judía, una persona no puede ser sentenciada a muerte si no hay 2 o 3 testigos, ¿cierto?, que le hayan advertido antes de cometer el crimen o alguna acción, ¿ya? Como el hombre no había hecho caso a la advertencia, el Eterno dictó sentencia. ¿Por qué? Porque hubieron testigos que lo vieron cortando leña. Por lo tanto, que ¿cierto?, le advirtieron. Y le advirtieron. Por eso él nunca dijo, no, yo no. No podía apelar al caso que vimos recién, que era por hierro. Correcto. Sino que aquí era un pecado sabiendo que estaba haciendo lo incorrecto, le advirtieron y él insistió en seguir con ese pecado. Claro, Moisés consultó con el Eterno, ¿ya?, solo para saber qué tipo de pena de muerte le tenía que dar. Ya sabían cuál era la sentencia. Puesto que ya se había dado el mandamiento del Shabbat con la pena capital en el caso que se quebrantara. Éxodo 31, del 14 al 15. Ahí usted lo puede ver, buscar. En la Torá hay 4 formas de ejecutar a una persona. Y Moisés no sabía cuál debía aplicar en ese momento. Por eso le pide al Eterno cuál debía hacer. Y por eso consultó. También se puede pensar que Moisés no estaba seguro si el hecho de apilar leña debe ser considerado una condición en Shabbat, ¿ya? Por eso debía consultar al Eterno, ¿ya? Esto nos enseña cuán importante es el Shabbat para el Eterno. Una vez más, o sea, ya vamos en número y hemos visto en cada uno de los libros que se nos ha recalcado y Dios vuelve a insistir en el Shabbat. Y cuando Dios insiste muchas veces en algo es porque es realmente importante para Él. Correcto. Y hermano, y acá a lo mejor muchos, ¿cierto?, o algunos podrán decir, oiga, pero esto es muy drástico, pero estaba la ley. Así como la ley, hay leyes hoy día que son drásticas cuando uno comete alguna acción, ¿cierto? Y son duras, con penas de cárcel y todo lo demás. No hay muertos hoy día, pero en cárcel, Chile, claro. En Chile. Pero debemos, ¿cierto?, nosotros admitir y debemos cumplir esa ley. Y esa ley estaba dicha, estaba comunicada, ¿cierto?, a todo el pueblo. Estaba recalcada una y otra vez. Estaba escrita, ¿cierto?, de puño y mano de, ¿cierto?, del Eterno. Por lo tanto, nadie podía decir que no la sabía. Y por eso, como tú bien dices, ¿cierto?, se fue recalcado, le recalcó el Eterno. Esta misma ley es para toda la persona que viva entre el pueblo de Israel. Sean nacidos o sean extranjeros. Por lo tanto,
Es como Ruth, que dijo, ella era extranjera, ¿verdad? Era una moabita, pero ella decidió y dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Todos los que hemos decidido que el Dios de Israel sea nuestro Dios, debemos acatar todas las mismas leyes que Dios entregó para los nacidos en esa tierra, ¿verdad? Correcto. Y en el plano espiritual, hermano, miren, dice que la paga del pecado es la muerte. Irreversiblemente que muera. Irreversiblemente, y nosotros lo hemos hablado durante toda nuestra vida cristiana. La paga del pecado es muerte, y cuando vamos a evangelizar, o íbamos a evangelizar, ¿cierto? Antes le decíamos a la persona que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, ¿cierto? Acá la paga del pecado para este hombre era la muerte. ¿Me entiendes? ¿Ya? Hoy día, ¿cierto? Nosotros sabemos que la muerte es una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque nos hace andar como zombies cuando andamos en el pecado. Ya no sabemos qué es lo que debemos hacer, hacia dónde ir, qué hacer. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? El pecado, o sea, la paga de ese pecado nos lleva a una muerte espiritual, ¿ya? En la cual es muy difícil, y en algunos casos, ¿cierto? Las personas no son capaces, ¿cierto? De revertir. Pero si llegan a Yeshua, el Mesías, que a través de su muerte en la cruz, Él tiene la solución. Porque Él perdona nuestros pecados, ¿ya? Y nos hace ser personas de nuevo. Limpias. Nacimos de nuevo. Pero ¿qué ¿Ya? pasa si uno peca de nuevo? El pecado te aleja de Dios. Es como lo que veíamos en la semana pasada en la Parachá con el tabernáculo. Los que estaban cerca del tabernáculo podían ver en vivo y en directo, ¿cierto? La llama de fuego, la nube, y podían sentir esa presencia de Dios que estaba instalada en el tabernáculo, pero el último que estaba en el campamento no tenía la misma percepción que el que estaba cerca. Exacto. ¿Qué hace el pecado? El pecado te aleja de la presencia del Eterno. Entonces es importante porque mientras más lejos, más podemos pecar, y eso más nos separa del Eterno, ¿verdad? Es por esto que debemos vivir en santidad, porque si a mayor santidad, más cercanía. Podemos escuchar la voz de Dios, Dios puede dirigir nuestra vida, pero si estamos lejos, nosotros no escuchamos. Exactamente. ¿Verdad? Entonces estos dos mandamientos fueron entregados, ¿cierto? A través del Eterno. Y siguiendo la lectura bíblica, dice, y Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Importante, ya, algunas palabras le voy a poner un poquito más de color. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh, para ponerlos en obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, ¿ya? Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Yahweh, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Yahweh, vuestro Dios. Me gusta cada vez que uno lee esto, yo, Yahweh, vuestro Dios, cuando hay algo importante, es como que Dios lo firma, Claro, ¿verdad? es su firma. Es su firma. Yo, Jehová, vuestro Dios. Él ha dicho estas cosas, ¿verdad? El propósito principal para llevar un fleco, vamos a ver qué es lo que es un fleco. ¿Qué es lo que es un Bueno, zip-zip? me costó sacármelo. Esto es el zip-zip, ¿verdad? Es una serie de nudos hechos entre color blanco y azul, como dice el mandamiento. Correcto. ¿Ya? El fleco es el zip-zip en hebreo. ¿Ya? En hebreo, zip-zip en cada una de las 4 esquinas de un manto. Podríamos ahí está, si es posible. Ya, yo te lo traigo. ¿Ya? ¿Cierto? El zip-zip en el manto, ¿ya? Con el cual el varón judío se cubre, ¿ya? Es que se vea para recordarnos de su compromiso con todos los mandamientos de la Torá. Por lo tanto, el que lleva zip-zip sin ser fiel a los mandamientos que le corresponde, trae juicio sobre sí. Como dijo Nati, ¿cierto? Es el zip-zip. Cada zip-zip tiene 5 nudos. Acá arriba hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué reflejan esos 5 nudos? La Torá. La Torá. ¿Cuál es la Torá? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Qué es lo que hay en la Torá? Instrucción, mandamiento, preceptos.
Eso es, ¿ya? Y cuando habla de un manto, ¿cierto? ¿Ya? Este es el manto, voy a ver si pueden ahí, ¿cierto? Verlo. Este es el manto en el cual, ¿cierto? En sus 4 esquinas, el que usa, ¿cierto? El varón judío en Israel y que alguna vez nosotros, ¿cierto? Usamos. Y acá están los zip, ¿ya? En las 4 esquinas. A eso, ¿cierto? Se refiere, ¿ya? Cuando estamos hablando ahora acerca, ¿cierto? De los zip. Esta es una clase con demostración. Entonces es importante, como yo le decía, ¿cierto? Porque el zip nos hace acordar los mandamientos, ¿ya? Es importante, ¿cierto? Que en el manto, que lo usa el varón judío, están los zip, ¿ya? Como este mandamiento solo puede ser cumplido durante el día, porque de noche no se pueden ver los zip, solo es aplicable sobre los varones. En general, En la ¿cierto? tierra de Israel. Podemos entrar nosotros, si la mujer lo debe usar. Hoy día, de acuerdo a lo que dice Pablo, ¿cierto? No hay varón, Judío, ni griego, hombre, ni mujer. mujer. Exacto, Somos todos ¿ya? iguales delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, nosotros también podemos usar estos zip. ¿Y Exacto. qué nos recuerdan el zip? Porque hay un motivo por el cual Dios dio es un mandamiento, ¿verdad? Un mandamiento más que también es muy importante. Claro. Además, ¿cierto? Los zip sirven para ayudar al varón a no seguir detrás de sus ojos en prostitución, en los deseos sexuales. Es activado por la vista del hombre, por lo tanto la mujer no necesita este tipo de ayuda, ¿cierto? De acuerdo a la cultura hebrea, Claro. a lo que la cultura hebrea, ¿cierto? Para no pecar con sus ojos. O sea, estos zip, ¿ya? O ciertos flecos son llevados en una manta, así como yo le dije, pero en Israel también se usa otro tipo Esta manta, el manto, digamos, que usaban comúnmente en los tiempos de Jesús. Claro, ¿ya? La costumbre actual entre la gran mayoría de los judíos, ¿cierto? Observantes de la Torá, es que solo el varón usa zip en su ropa. Por esa razón, ¿cierto? Una prenda con zip considerada como una ropa de varón, ¿ya? Y por lo tanto le es prohibido a la mujer usar zip. Estamos hablando en la tierra de Israel, de acuerdo a la cultura judía, para no quebrantar el mandamiento de no llevar ropa de hombre, como está escrito en Deuteronomio 22:5. Dice: la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación para el Eterno tu Dios. ¿Ya? Como le digo, ¿cierto? Esto hoy día está suscrito o está, ¿cierto?, para la tierra de Israel. ¿Ya? De acuerdo, ¿cierto?, a lo que nosotros hemos estado entendiendo, hoy día, ¿cierto?, el sacerdocio también lo puede tener la mujer, por lo tanto la mujer también puede usar zip, de acuerdo, ¿cierto?, a lo que Pablo nos enseñó. ¿Ya? Claro, Pedro dice que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Y ahí dice que somos real sacerdocio. Exactamente, ¿ya? Los flecos son hechos de una manera especial. Hay varias tradiciones y prácticas que se han desarrollado durante la historia. Los más comunes hoy día tienen 5 nudos y 8 hilos. ¿Ya? Importante. Como vimos, ¿cierto? Los 5 nudos que representan cada uno los libros del Pentateuco. Exactamente. El hilo azul da una cantidad de vueltas entre los nudos para así producir un código numérico, ¿ya? Según la tradición eskenazi, ¿ya? Dentro de la cultura hebrea, ¿cierto? Hay una podríamos decir, están los judíos askenazí, ¿ya? Y que es la más extendida hoy día. Hay 7, 8, 11 y 13 vueltas entre las 5 nudos. Estos números corresponden al valor de la letra hebrea que forma la palabra Adonai Ejad, ¿ya? Que está en Deuteronomio 6, 4b. Pero hay otra tradición también que es la de los sefardí, que usa 10, que es el que yo tengo, 10, 5, 6 y 5 vueltas entre cada nudo, ¿ya? Como las letras de la palabra zip, escritas con escritura completa, suman 600 y el fleco está hecho por 8 hebras y 5 nudos, y todo esto nos da una sumatoria de 613, lo cual se asemeja a los 613 mandamientos que uno encuentra en la palabra. Y los zip representa que si yo guardo mandamientos, me ayudan, ¿verdad? Me ayudan a no infringir los mandamientos. Cada vez que yo lo vea, me acuerdo de que yo soy una mujer de pacto y que tengo que guardar mandamientos. Exactamente. Las 8 hebras, ¿cierto?, hablan de lo sobrenatural, de las 8 hebras
que son usados, ¿ya? Que se introduce en lo natural mediante la entrega de la Torá de Moisés y del Mesías que también vino del cielo, como está escrito, ¿cierto? En Juan 3:13. Dice, nadie ha subido al cielo, sino que Él bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿ya? Ese versículo es muy importante porque dice, nadie ha subido al cielo y nadie es nadie, ¿verdad? Solamente nuestro Mesías es el que subió una vez que resucitó. Él estuvo acá en medio nuestro, murió, resucitó y subió al cielo, ¿verdad? Y cuando alguien dice, hoy mi mamita se murió, se fue al cielo, dice la palabra, lo contradice, porque la palabra dice que nadie ha subido al cielo, solamente Yeshua, ¿verdad? Correcto. Bueno, recién estaba un poco adelantado, ¿cierto? Pero esto que vimos recién nosotros, ¿cierto? Se llama Talib, ¿ya? Y ahí vimos, ¿cierto? Que estaban los cuatro, podríamos decir, las cuatro esquinas, estaban lo que son los zip, ¿ya? Y la escritura nos habla varias veces de los talit, ¿verdad? Claro. Lamentablemente con la Reina Valera lo traduce como manto y se pierde el sentido de talit, de todo lo que representa un talit para un judío. Correcto, en Deuteronomio 22:12 dice, te harás borlas en las cuatro puntas del manto con que te cubres. ¿Ya? O sea, era una costumbre usar este manto, ¿verdad? ¿Ya? La Torá nos enseña que el recuerdo de todos los mandamientos protege nuestros corazones, ¿ya? Y nuestros ojos del pecado. También nos enseña que si cumplimos los mandamientos, ya somos santificados. Los mandamientos nos santifican, nos apartan del pecado y nos acercan al Eterno. Así que los zip nos ayudan. Es una ayuda que Dios dio. Yo los miro y me recuerdo que tengo que ser fiel y que tengo a que Dios y fiel a los mandamientos. Exactamente, ¿ya? Nos ayuda a acercarnos más al Eterno. ¿Ya? En Zacarías 8:23 dice, así dice Adonai Sebaot, en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán la esquina del vestido de un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¡Qué tremendo! En otras palabras, uno ve a un judío con el talit y dice que 10 hombres que representan a las 10 tribus que están esparcidas por las naciones, que somos nosotros, dice que nos vamos a acercar a un varón que tenga puesto este talit, un judío, y vamos a tirar de este zip para pedir que nos enseñen cómo guardar mandamientos. Exactamente. Y esto es una profecía que la estamos viendo cumplirse en estos días y nosotros somos protagonistas de esta profecía, ¿verdad? Y lamentablemente hay muchos que menosprecian aún esto que es un manto judío, que el cual usó Jesús, el cual sirvió para hubo muestras de milagro a través de las personas que se asieron a los zipzit del manto de Yeshua. Exactamente, ahí en Mateo 9:20 lo que tú dices. Dice, y aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Yeshua, volviéndose y viéndola, dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. ¿Ya? Pero ¿por qué esta mujer quería ir a tocar el zip de Yeshua? ¿Por qué? Porque ella... Lo importante acá, hermano, es que entendamos que la Torá, ¿cierto? Y el Antiguo Testamento con los profetas nos dan, ¿cierto?, una mirada a lo que Jesús, ¿cierto?, hizo cuando estuvo acá en la tierra. Todo judío, todo hebreo, conocedor y amador de Israel, así como tú bien decías, Ruth, tenía que saber de la Torá. Y en la Torá, ¿cierto?, nos dice que sus alas van a traer salvación. ¿Ya? Perdón, pero eso lo dicen los profetas. Los profetas, sí, los profetas, ¿no? Por eso en la Torá dijiste que a veces uno habla y se equivoca de los términos. Entonces, hay una profecía específica donde dice que justamente que en sus alas iba a traer la salvación, ¿cierto? Y esa profecía es la que sabía la mujer de flujo de sangre. Y por eso que ella se agarró, dice que se agarró, y cuando hizo este movimiento, ella recibió su sanidad. Pero Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Te ha salvado. Y ahí vemos
que lo más importante era la salvación para esa mujer y su flujo en ese instante desapareció. Exactamente. Por eso es importante, ¿cierto? Es todo lo que está escrito, y sobre todo en este mandamiento que lo podemos ver acá en la Torá, ¿cierto? Nos lleva a que Yeshua, en el tiempo que tuvo con nosotros, él pudiera, ¿cierto? Él era la Torá viviente, ya él se la sabía de memoria, por lo tanto, ¿cierto? Él sabía que el poder que había salido hacia esa mujer había sido, ¿cierto? A través de estos, porque estaba profetizado. El cumplimiento de la profecía. La palabra griega que en muchas ocasiones, ¿cierto?, ha sido traducida como borde es raspedón. Esa palabra es la traducción de sip, el acento jinta, ¿ya? Sip no significa borde, sino fleco. La palabra sip aparece solo 4 veces en la escritura. En número 15 aparece 3 veces y en Ezequiel 8:3 una vez, como está escrito. Y extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón, un sip de mi cabello. Y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios, a la entrada de la puerta que mira al lado norte del atrio interior, allí donde estaba la morada del ídolo de los celos que provoca los celos. ¿Ya? En Mateo 14, 34, 36 está escrito: terminada la travesía, bajaron a la tierra en Gexeret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Yeshua, enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor, y le trajeron todos los que tenían algún mal, y le rogaban que les dejara tocar siquiera el fleco de su manto, y todos los que tocaban quedaban curados. Aquí hay otra evidencia de cómo las personas que sabían el mandamiento o sea, no era el que el Sip le diera el milagro, Exacto. sino que ellos al conocer el mandamiento, la profecía, reconocían en Jesús el Hijo de Dios. Correcto. Y por eso que recibían su sanidad y venían de todas partes, porque reconocían que el Mesías, que el que Yeshua, Jehová salva, ¿verdad?, que era su nombre, estaba en medio de ellos y que iban a recibir salvación y sanidad en sus vidas. Todos los que tocaron el fleco del manto del Mesías quedaron sanados de todas sus enfermedades. Los que se aferraban a los mandamientos de la Torá transmitida por el Mesías recibieron sanidad, porque todos conocían lo que estaba escrito, conocían de estos sip. Y reconocían, por la escritura reconocían que el que estaba delante de ellos era el que había sido prometido, el Mesías. Agarrar el fleco no tiene nada que ver con magia, ¿ya? Sino que es algo simbólico, mostrando así el deseo profundo de ser fiel al Eterno y un reconocimiento de la revelación divina de la Torá, dada por medio de Moisés e Israel. Hay sanidad de todas las enfermedades cuando obedecemos todos los mandamientos, como está escrito en Éxodo 15:26. Y dijo: si escucha atentamente la voz del Eterno tu Dios y haces lo recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy Yahweh, soy tu sanador. Firma de nuevo. Firma del Eterno en esa porción. El color azul que tiene, ¿cierto?, uno de los hilos del sip simboliza el cielo. El hilo azul debe ser hecho de lana, que nos recuerda al Cordero. Cuando vino Yeshua, el Cordero de Dios estaba entre el pueblo, y cuando se aferraron a Moisés y al Cordero fueron sanados. O sea, a Moisés a través, ¿cierto?, de la ley que fue dada a través de Moisés. De lo que Moisés enseñaba. Y del Cordero, ¿cierto?, en este caso Yeshua, ¿ya? ¿Quieres ser sanado y restaurado en todo su ser? Yo sí. ¿Tú? También. Aférrate, ¿cierto?, a la ley, a la Torá. Aférrate a la Torá y al Cordero. Y sé parte de los que canta la canción de Moisés y del Cordero, como está escrito en Apocalipsis, ¿cierto?, 15, del 3 al 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Amén. oh Rey de naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Amén.
Amén. Aquí hay que Qué tremendo, aferrarse, ¿verdad? qué tremendo. A Hermano, lo que representa esto. exactamente. Porque representa los mandamientos, pero también representa la fidelidad de Dios si yo guardo estos mandamientos. Y cómo nos va a guardar de las plagas y de todo mal. Y cuando dice, ¿cierto? Cuando tú siempre me dices que el mandamiento me guarda, si yo guardo este mandamiento del Sip, este mandamiento me va a guardar porque yo lo uso. Entonces cuando vaya a cometer un pecado me voy a acordar. ¿De qué cosa? De lo que está escrito En los 5 libros. En los 5 libros. ¿Y qué es lo que está escrito en los 5 libros? Las instrucciones. Está escrito los mandamientos. La instrucción que Dios dio a Moisés. No son mandamientos de Moisés. Es lo que Dios le instruyó a Moisés, que le enseñara al pueblo. Hoy día, ¿cierto? Terminando ya esta paracha, podemos ver que el pueblo empieza ya a tomar forma, ¿cierto? Después de haber tenido una situación caótica, hoy día el Eterno, ¿cierto? Le da una nueva oportunidad y los quiere llevar a la tierra prometida, pero siendo santos, en la santidad. Y por eso, ¿cierto? Da 3 mandamientos. El que peca podríamos decir, sin entendimiento. Sin darse cuenta. El que peca entendiendo y el sip. ¿Ya? O sea, son mandamientos y debemos cumplirlos. Ahora, cada uno es responsable. Yo voy a ser responsable cuando me coloque esto porque dice, ¿cierto? Que acá en el pasaje dice que el que lo usa, ¿cierto? Se hace responsable sobre el juicio que Dios va a traer sobre nosotros. Por eso hay cosas que debemos nosotros tenerlas bien claras, ¿cierto? Con celo cuidar. Y con celo cuidar, ¿ya? Así que muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Ha sido una... Terminamos ahora la paracha Shelach Leja, ¿ya? Y Shabbat Shalom para todos. Y Shabbat Shalom. Que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga entregando de su conocimiento, pero también nos siga entregando la gracia para poder obedecer, ¿verdad? Exactamente. Así que el Eterno les bendiga, que el Eterno prospere todos sus caminos y que el Eterno, ¿cierto?, traiga misericordia y shalom a todas sus vidas. Nos vemos. Shalom. Shalom.